Bienvenidos al programa radial de este canal, Mi Mundo Literario. Hola con todos, somos estudiantes del prestigioso Instituto Superior Pedagógico Hermano Victorino Elorz Goicoechea, de la especialidad de primaria. Mi nombre es Ronald Burga y en esta oportunidad estaré a cargo de la narración y conducción de este programa, junto a Ruth Cortegana, Fran Huacha y Sonia Raico. Chicos, ¿alguna vez de pequeños han sido víctimas de maltrato por parte de otros niños por el simple hecho de pertenecer a una familia humilde? Sí, muchas veces los niños que tenían una posición económica más alta y los niños de grados superiores me hacían de menos y me obligaban a hacerles mandados para que no me golpeen. Esto me hace recordar a la obra Paco Yunque, escrita por el inmortal César Vallejo. En esta obra podemos ver a un niño de origen campesino que llega al pueblo donde su madre trabaja, claro, como empleada, en la casa de la familia Grieve. Paco debe acompañar al colegio al hijo de los Grieve, Humberto Grieve, el cual siempre se aprovecha de Paco Yunque para agredirlo y maltratarlo. Imaginemos que ustedes son niños con padres muy pero muy ricos. ¿También maltratarían a sus compañeros por el simple hecho de pertenecer a una familia humilde y de zona rural? No, lo que debemos hacer es incluir a todos nuestros compañeros, vengan de donde vengan, porque después de todo somos seres humanos y entre seres humanos no hay diferencias por más o menos dinero que tengan. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y nadie es más que nadie. Exacto, todos somos seres humanos y necesitamos amor, respeto y un trato digno. Ahora veremos la biografía de César Vallejo. Fue un poeta y escritor peruano. Nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron don Francisco Vallejo y doña María Mendoza. El poeta tuvo 11 hermanos, siendo él el último de la familia, y le llamaban Shulka. En el mundo de la literatura se le reconoce como el poeta universal. Falleció víctima de paludismo el 15 de abril de 1938 en París. Ahora conoceremos su producción literaria. En lírica escribió Los Heraldos Negros y Trilce. En narrativa, El Tungsteno y Paco Yunque. En dramática escribió Entre dos orillas corre el río y La piedra cansada. Ahora, para reforzar el aprendizaje de todos ustedes, vamos a realizar una competencia de preguntas. El ganador se llevará el libro de Paco Yunque. Así que estén atentos y empecemos con el análisis de la obra literaria. En 3, 2, 1, va. ¿A qué escuela literaria pertenece el autor? ¡Al vanguardismo! Porque se da desde 1920 a 1930 y fue en 1922 en la que escribió su obra más importante, que es Trilce. Genial, Sonia, le has dado en el punto exacto. ¿En qué género literario se encuentra esta obra? En narrativo, porque es una historia que ocurre en un periodo de tiempo y lugar determinado. Así es, Ruth, tal cual lo dices. ¿Y a qué especie literaria pertenecerá la obra? Es un cuento que no pertenece a ningún libro de cuentos. Muy bien, Fran, se ve que sí lo has estudiado. Ahora, ¿cuáles son los personajes principales? Los personajes principales que desarrollan las acciones centrales de la obra son Paco Yunque. Él es un niño provinciano que llega al colegio acompañado de su madre, la cual trabaja como empleada en la casa de los Grieve. Él es un niño que tiene baja autoestima, pero es estudioso y respetuoso. Paco es violentado constantemente por Humberto en el colegio. Humberto Grieve es el hijo del alcalde del pueblo. Tiene un carácter violento y es posesivo porque él cree que todo le pertenece y hasta Paco Yunque. Tiene malas costumbres al mentir y robarse el examen de Paco Yunque. Excelente, Frank. Se ve que te las sabes todas. ¿Cuáles son los personajes secundarios? Paco Jariña es compañero de carpeta de Paco Yunque.
Es el que defiende a su amigo de las agresiones de Humberto Grieve. Es el amigo de la justicia. También tenemos a Antonio Gesdres. Es hijo del albañil. Él es castigado injustamente por el profesor por haber llegado tarde debido a que su madre estaba enferma. También tenemos a los hermanos Zúñiga, los que llevaron a Paco Yunque a su salón del primer año de primaria cuando llegó por primera vez al colegio. También encontramos al profesor, el que es un señor que tiene el cuello colorado, su nariz parece moco de pavo. Él es de carácter pasivo y como maestro es injusto, porque castiga a Antonio Gesdres por llegar tarde, pero no a Humberto Grieve, que también llegó tarde casi todos los días. Luego tenemos al director del colegio. Es el que premia a Humberto Grieve como el mejor alumno al ganar la prueba sobre los peces. Bien, Ruth, veo que te quieres ganar el libro. A seguir así. ¿Y cuál vendría a ser el tema principal? El tema central o principal del cuento es el maltrato que recibe Paco Yunque, un niño provinciano y pobre, por parte de Humberto Grieve, quien es un niño rico. Genial, Sonia. Has empatado el marcador de preguntas contestadas correctamente. Ahora se viene la pregunta definitiva. ¡Ta-ta-ta-tan! ¿Cuáles son los temas secundarios? La injusticia del profesor y por otro lado el robo de la prueba de Paco Yunque por parte de Humberto Grieve. ¡Felicidades, Fran! Fuiste el que más preguntas contestó. Así que eres el justo ganador. Y palmas también para ustedes, chicas, porque veo que están súper preparadas. Chicos, ¿ya se dieron cuenta que jugando se aprende mejor y es súper divertido? Sí, de esta manera todo lo aprendido ya no lo podremos olvidar. Pero estoy segura de que el público al menos quiere escuchar el resumen de la obra de nuestro amigo Paco Yunque. ¡Claro que sí! El público necesita escuchar esta conmovedora historia. A mí me gusta mucho escuchar historias y creo que Ronald es muy bueno para narrar. ¡Claro que sí! Vamos, Ronald, muéstranos tu talento. Si tanto insisten, empezaré. Así que pónganse cómodos y estén súper atentos. Es así que damos inicio al resumen de Paco Yunque. Cuando Paco Yunque llegó al colegio en compañía de su madre, los niños se encontraban jugando, riendo y saltando en el patio. El niño Paco estaba muy asustado porque era la primera vez que entraba a un colegio donde había tantos niños juntos. También se encontraba muy aturdido porque en el campo jamás escuchó tantas voces de personas a la vez. Cuando sonó la campana de la escuela, los alumnos empezaron a ingresar a los salones. Los dos hermanos Zúñiga tomaron de una y otra mano a Paco Yunque y le llevaron al salón del primer año. Al ingresar al salón, se puso pálido y no sabía qué hacer en ese momento. Un silencio grande se apoderó del aula de clase y esto le puso nervioso a Paco. Después, el profesor entró al salón y todos se pusieron de pie y le saludaron. Paco se había quedado paradito en medio del salón sin soltar su libro, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba atolondrado y de pronto el profesor se le acercó, le cogió la mano y lo llevó a instalar en una de las carpetas delanteras junto a Paco Fariña. El profesor le preguntó: ¿cómo te llamas? El niño le respondió: Paco Yunque. El profesor, cuando regresó a su pupitre, echó una mirada a sus alumnos y le dijo que tomaran asiento y todos obedecieron. Su compañero de carpeta le dijo que él también se llamaba Paco, Paco Fariña. Ambos hablaron amigablemente de algunas cosas. De pronto apareció en la puerta del salón el niño Humberto Grieve. El profesor llamó la atención por su tardanza al niño gordo. Este le contestó: me he quedado dormido. Él llegaba tarde casi todos los días. Luego le dijo que esta sea la última vez que llegue tarde y le ordenó a sentarse en su carpeta. Humberto buscó con su mirada a Paco. Después de ubicarle, se le acercó y le exigió: ven a mi carpeta conmigo. Entonces, Paco Fariña le dijo a Humberto: no, porque el profesor lo ha puesto aquí. Humberto increpó a Fariña que no se metiera y le arrastró a Yunque a su carpeta. Entonces, Fariña le dijo al profesor:
Grieve se ha llevado a Paco Yunque a su carpeta. Grieve, sentado en su carpeta junto con Paco Yunque, le habló al profesor. Sí, señor profesor, porque Paco Yunque es mi muchacho. Por más que el profesor le pidió que dejara ir a la carpeta que él lo puso, Grieve le dio la contra. Sumamente contrariado e imponiendo su autoridad de maestro de aula, se acercó a Yunque, le tomó del brazo y lo llevó a la carpeta de Fariña. Humberto se puso a lloriquear de impotencia y patalear lleno de rabia en su carpeta. En ese preciso instante apareció apresurado Antonio Gestres, hijo del albañil, diciendo que llegaba tarde porque su madre estaba enferma. Pero el profesor le amonestó por su tardanza y lo mandó a pararse cerca de la pizarra. Y además le castigó 1 hora sin recreo. Todos los niños del aula, al ver esa injusticia que el profesor cometió con Gestres, dijeron que también Humberto había llegado tarde y por lo tanto debía ser castigado. El profesor, al oír esta protesta justa de sus alumnos, los hizo callar. El niño Paco Yunque estaba muy nervioso porque sabía que el violento Humberto le pegaría por no haberle obedecido. Desde su carpeta, Humberto Grieve le amenazaba a cada instante enseñándole el puño. El profesor habló a sus alumnos sobre los peces y el niño Humberto dijo al profesor que había cogido muchos peces y lo había llevado a su casa y lo había soltado en su salón y no se murieron. Entonces el profesor le preguntó: «Pero lo deja usted en alguna vasija con agua, ¿verdad?». El burro Humberto Grieve le contestó: «No, señor, están sueltos entre los muebles». Sus compañeros de aula se rieron de todas las tonterías que decía Grieve. El profesor empezó a escribir en la pizarra. Le dijo a sus alumnos: «Bueno, ahí está el ejercicio escrito. Ahora todos saquen sus cuadernos y copien lo que hay en la pizarra. Hay que copiarlo completamente igual». Entonces todos se pusieron a trabajar en sus cuadernos, menos el niño Humberto Grieve, quien dibujaba peces, muñequitos y cuadritos. Llegó la hora del recreo y el profesor invitó a salir a los niños del salón de clase. En el patio, Humberto lo jaloneó, lo empujó, lo pateó como 20 veces y brincó encima de él. De repente, Paco Yunque se puso a llorar. Fariña lo defendió enfrentándose al niño malvado. Grieve le dio un fuerte empujón a Fariña, derribándole al suelo. Luego vino un alumno más grande del segundo año y defendió a Fariña, dándole un puntapié a Grieve. En ese instante, otro alumno del tercer año, más grande que todos, defendió a Humberto dándole una poderosa trompada al chico de segundo año. El clima de tensión se agravó, desatándose una pelea entre varios niños. Sonó la campana y terminó el recreo. Cuando regresaron al aula, el profesor llamó por lista a los alumnos para que entregaran sus cartillas con los ejercicios sobre los peces. Paco Yunque buscó en su cuaderno el ejercicio sobre los peces y se dio cuenta que lo habían arrancado de su cuaderno. Grieve había robado la hoja de la tarea y además puso su nombre como si fuera de él. El profesor sancionó a Paco Yunque por no cumplir con la tarea. Cuando el director de la escuela entró al aula de clase, preguntó al profesor si ya tenía al mejor alumno del aula. Sí, le respondió. La nota más alta la ha obtenido el alumno Humberto Grieve. El director y el profesor felicitaron a Grieve y fue declarado como el mejor alumno por ser el ganador de la prueba. Mientras esto sucedía, Paco Yunque lloraba con la cabeza gacha y su amigo Paco Fariña lo consolaba. Y así culmina esta obra de Paco Yunque. Qué final tan triste e injusto, ¿verdad? Recuerdo que cuando estaba en la escuela tenía un compañero que provenía de una familia humilde, pero era bastante aplicado en el estudio. Un día nuestro compañero, el más fortachón de todos, le cambió la tarea, amenazándole con golpearle si éste no accedía a las buenas, y si se quejaba con el profesor, le esperaría la hora de salida para castigarle. Sin embargo, yo y mis compañeros defendimos a aquel niño entre todos, para que no se cometa una injusticia. Todos juntos hicimos de Paco Fariña defendiendo a Paco Yunque de un Humberto Grieve. ¡Súper! Es muy interesante. Por mí, nos quedaríamos hablando todo el día de esta maravillosa obra. Pero bueno, ya nos excedimos del tiempo y debemos ir a clases. Cierto, pero no nos iremos sin antes dar la razón fundamental para que el público lea esta obra.
Pero déjame decirlo a mí. La razón es la siguiente. Al leer esta obra podrás viajar a un tiempo muy lejano y pasado. Podrás ponerte en los zapatos del personaje, que en este caso es Paco Yunque, y comprenderás la cruda realidad de lo que les toca vivir a la gente humilde. Sí o sí te identificarás con algún personaje, desde Humberto Grieve hasta Paco Yunque. Esperen, todavía falta algo importante. ¿Qué pasó? ¿Qué nos olvidamos? Según yo, ya no falta nada. Sí, es el mensaje que nos deja esta obra. Si bien es sabido, el final es muy triste. Podemos ver la injusticia que pasa a Paco Yunque. Un niño súper ocioso y abusivo como lo es Humberto Grieve, se robó sus méritos. Es similar a lo que pasa en la sociedad actual. El mensaje del cuento Paco Yunque es de denuncia social. Paco Yunque representa la clase social pobre de nuestra sociedad, mientras que Humberto Grieve representa la clase social alta. El autor nos presenta un cuadro inhumano en el cuento, donde se da el abuso excesivo que comete Humberto Grieve contra Paco Yunque. En otras palabras, es un caso de bullying el que escribe César Vallejo. Esperemos que nuestro contenido haya sido de su agrado y lo compartan en todas sus redes sociales. Con esto fomentaremos la lectura, porque leer es soñar con los ojos abiertos. Es viajar sin pasaje, es vivir otras vidas, otros tiempos, es descubrir que tenemos alas y podemos volar.